porque hay mucha resistencia a esta actividad. ¿No? Por lo que se decía al inicio, ¿no? Que comenzaba este programa. Por supuesto, cualquier actividad humana tiene un riesgo. El punto es hacer la actividad de manera responsable y cumplir con la legislación ambiental. Correcto. Pero a ver, según lo que dice el doctor Romero, Leticia, si estas actividades de la minería, de la explotación del suelo, generan este crecimiento económico para nuestro país, y además contando y tomando en cuenta la premisa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que uno de sus proyectos más importantes es pues generar las refinerías, seguir con la extracción de petróleo, del crudo, y de otra vez empezar con este proyecto, ¿por qué en nuestro país, en México, el 63%, un poco más del 63% son empresas canadienses? Después, el 13.2% de empresas estadounidenses y solamente el 4% mexicanas. ¿No se supone entonces que esta riqueza va para otros países y no para nuestro país, siendo que somos el cuarto país en extracción minera más rico de Latinoamérica? Bueno, en efecto, las cantidades que están hablando acerca del Producto Interno Bruto varían por de ciertos tipos de estudios. Incluso algunos que han sacado algunos investigadores que tienen que ver con desde los enfoques de ciencias sociales o de sectores de economía, etcétera, están hablando que en los momentos más prósperos, por así decirlo, de la minería, llegó hasta el 2%, y algunos están manejando que no llega ni al 1%. Tiene que ver a lo mejor con qué áreas con qué sector de la minería se está tratando. Algunos están tomando también como si fuera hidrocarburos minería. Entonces, ¿no estás tan de acuerdo con la postura del doctor Romero acerca de que es un punto de crecimiento económico para un país, concretamente para el nuestro? Es que no podemos quedarnos solamente con ciertos datos, o sea, tenemos que ver el panorama general. Por supuesto que no podemos decir, bueno, solo el 4%, entonces no es tan importante. Por supuesto que es importante, sobre todo si nos vamos a las cuestiones geográficas. Toda la extensión que se ocupa dedicado a ese tipo de actividades es amplia. Las extensiones también que ocupan para desenvolver otro tipo de desarrollos derivados de la minería también se necesitan añadir. No solamente es una cuestión de que es la minería sola, hay que revisar el panorama un poco más completo. ¿México está aprovechando, Mariano, los recursos mineros o se los estamos dejando prácticamente, se los estamos regalando a las industrias extranjeras, a los canadienses y a los norteamericanos? México lo está aprovechando. Desde luego, mucha de la inversión es efectivamente extranjera. Tenemos mucha inversión canadiense y estadounidense, como mencionas. Estamos hablando de más del 70% de la inversión extranjera. Pero también tenemos una inversión muy fuerte de grandes grupos mineros que son de México, que nacieron en México, que han invertido en México y que incluso actualmente realizan inversiones fuera del país, tienen inversiones importantes en otras latitudes y en otras jurisdicciones. Pero de estas 25,000 concesiones, solamente el 4% le pertenecen a empresas mexicanas. Pero todas las inversiones constituyen una sociedad en México. Si bien el capital inicial viene del extranjero, constituyen sociedades en México. La inversión que se realiza en la minería es una actividad que requiere una alta inversión de capital. Todas esas inversiones se realizan en México, se quedan en México, la generación de empleo se da en México, y un punto fundamental del aprovechamiento de la riqueza es la carga impositiva que tienen todas estas empresas mineras. Todas pagan, obviamente, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Hay un derecho especial sobre minería, que es una carga impositiva adicional que no tienen todos los demás contribuyentes. Pero estos empleos para los mineros en México, ¿qué le dejan? ¿50 pesos diarios a cada minero? O sea, No. ¿cuál es el crecimiento que se puede ver o se puede considerar reflejado en esta actividad, si es que existe también un buen pago para este sector? Sí hay un buen pago, por regla general, a los mineros. Es una industria que está pagada más alto que cualquier salario tomando general. En cuenta que se están jugando la vida prácticamente todos los días. Es una actividad de alto riesgo, pero también todos los grupos mineros realizan inversiones muy importantes en las comunidades para establecer los centros habitacionales donde van a vivir todos estos mineros, centros de salud, centros educativos, porque toda la actividad minera normalmente se realiza fuera de los grandes centros de población. Se realizan en zonas despobladas, y para que se pueda realizar la inversión y la extracción minera se requiere de una gran inversión social
para poder dar las condiciones adecuadas de vivienda a todos los trabajadores que, si bien exponen su vida, reciben también ese apoyo y ese respaldo por parte de la industria minera. Pero ¿qué pensarán las familias de estas situaciones que sucedieron concretamente en Pasta de Conchas y en diferentes minas en donde también se han visto inclusive lacerados los derechos humanos de los trabajadores de los mineros y también de las familias que han sido afectadas? ¿Cómo lo ves en la parte jurídica? ¿Cómo ves en la parte jurídica esta situación, Mariano, sobre todo tomando en cuenta que no hay una regulación, una legislación sobre los derechos humanos de estos trabajadores o que se lleve a cabo? Más que, yo creo que la legislación sí existe, pero no se lleva a cabo. Es el problema. Aquí el punto fundamental, en mi opinión, respecto de la industria minera y de prácticamente toda la actividad económica en México, se resume en Estado de Derecho, legalidad y eliminar la impunidad. Mientras el Estado de Derecho, el marco jurídico que existe, realmente se aplique, realmente se cumpla y no haya ninguna desviación de lo que nuestras leyes establecen, no debería de haber ninguna violación de derechos humanos, no debería de haber ninguna afectación al medio ambiente, no debería haber ningún menoscabo en derechos laborales, claro, siempre y cuando haya una aplicación estricta de la ley y un seguimiento y cumplimiento puntual por parte de las autoridades para verificar. Tú lo dijiste, no debería, pero no la hay. Si nos vamos al plano concreto, no la hay. Y si recordamos este incidente, doctor Romero, de Cananea en Sonora, en donde hubo una grave implicación, a mi punto de vista, sobre las condiciones de impacto ambiental, que platicando también fuera de cuadro, no fueron tan impactantes o no fueron tan graves según los estudios que se dieron directamente, y retomando este tema del impacto ambiental, cuando se hicieron las investigaciones pertinentes en su momento. ¿Qué podemos decir sobre eso y también sobre las implicaciones, no solamente de no encontrar a los responsables, sino también no seguir, como dice Mariano, esta norma sobre las reglas no escritas que se tendrían que establecer para esta actividad? Sí, mira, para comenzar, aprovechando el caso concreto del accidente de agosto de 2014 en Cananea, sí se cumplieron con la normatividad ambiental que rige México. Y yo sí quiero dejar claro que la normatividad ambiental mexicana no le envidia nada a la normatividad ambiental de otros países. Yo creo que hay una falsa percepción de ese tipo de cosas. Porque los medios de comunicación fueron los culpables de extender esas noticias o hacer las fake news. Lo primero que yo quiero decir es que sí se cumplen normas oficiales mexicanas de tipo ambiental. Y aprovecho para decir que esas normas oficiales mexicanas ambientales no le envidian nada a normas oficiales ambientales de otros países, llámese Canadá, Estados Unidos. Es falso eso de que aquí las leyes y las normas son más fáciles y por eso se vienen acá al país a explotarlas. De hecho, nosotros participamos como academia en la elaboración de normas oficiales mexicanas, que son grupos grandes que se forman. Pero, en fin, aclarado eso, también no hay que olvidar, y ese es el punto, uno dice, ¿irresponsabilidad de quién fue el accidente? Un accidente nadie lo quiere, en primer lugar. Concretamente de la minera Buenavista. Ahora, el punto es este. Sí sabemos ahorita que la cuestión esta del cambio climático está alterando fuertemente los eventos naturales. Pero en este caso no fue una situación del cambio climático, fue responsabilidad directa de una minera que no cumplió con estas reglamentaciones que Mariano estaba diciendo que se tienen que establecer, porque si no, no hubiera sucedido este accidente. Lo que pasa es que yo quiero que entiendas, esa parte del país, en realidad hay un registro histórico de lluvias X. En ese tiempo, previo a este accidente, hubo lluvias anómalas. Entonces, obviamente, eso sí yo creo que tiene que tener en cuenta la legislación ambiental mexicana. Ya no estamos ante un escenario normal, estamos ante un escenario de cambio climático donde el tiempo parece que está actuando de manera caprichosa. Cuando yo tenía un registro de lluvias de 80 años de registro de lluvias y saco una media por mes, es que ahora ya no se está cumpliendo prácticamente eso porque llueve más y entonces las capacidades se vencen y se da el derrame. Ahora, yo digo una cosa, bueno, entonces lo que hay que hacer es mejorar la normatividad ambiental, considerando, no es que la empresa no haya cumplido con la normatividad ambiental, de hecho yo tuve la oportunidad de revisar todos esos documentos porque fuimos precisamente contratados por el fideicomiso que se formó para este asunto y formamos un grupo muy grande de investigadores. ¿Pero de qué sirve mejorar una normativa que al final de cuentas no se va a cumplir? ¿Tú qué opinas, Leti? Bueno, precisamente cuando hablaba de esta cuestión de que no solamente es el 2%, el 4%, etcétera, que tenga que ver con el Producto Interno Bruto derivado de la productividad minera específica, es que
una visión más de planeación. Por ejemplo, cuando se refieren a este tipo de normativas, son específicas para el tratamiento de ciertos componentes mineros que se van a trabajar bajo ciertas características. Como decía el doctor Romero, hay que ampliar entonces este marco. Pero no solamente eso, sino que hay que averiguar qué más hay de fondo. Me explico. Las normativas no solamente es cuestión de que se cumplan, sino que quién va a vigilar, quién va a monitorear y quién va a sancionar. Entonces, es esta cuestión en la que dicen, bueno, nuestra normativa, nuestro plan de acción, por así decirlo, nuestra parecería que puede llevarnos a buen término. Parecería que todo se puede hacer en perfectas condiciones. Sin embargo, no hay quien vigile. La misma Profepa o Semarnat ha declarado que ha tenido esta carencia o esta debilidad que tiene, que no tiene suficientes vigilantes. Pero ¿cómo va a tener vigilantes si le recortaron el paquete económico el 35% para, en este caso, tener este presupuesto para generar estas regulaciones? Eso va en contra del cumplimiento de la ley, de la supervisión que debe tener por parte de la autoridad y del cumplimiento real y efectivo de toda esta normatividad. Pero un punto fundamental que mencionó el doctor Romero, sí. La legislación mexicana es de vanguardia. Sí se pueden realizar ciertas mejoras, pero el marco general, el marco normativo que existe en México no le pide nada a ningún lugar del mundo, ni en regulación minera, ni en regulación ambiental, ni ya en las normas oficiales que establecen los límites máximos permitidos de contaminantes y de medidas de seguridad. Pero por más que tengas un marco jurídico de vanguardia, un marco jurídico que prevea todas las posibles situaciones, que establezca responsabilidades, obligaciones, cumplimientos, normas, parámetros y medidas de precaución, siempre puede existir un imprevisto. Precisamente por eso se da un accidente. Claro, pero tienes que reformar la ley para cubrir ese nuevo supuesto que antes no existía, que puede derivar del cambio climático, puede derivar de un evento natural, de un accidente que o de una negligencia. Puede ser de una negligencia, pero también ahí muchas veces se da un manejo tendencioso por parte de grupos de interés, no necesariamente relacionados con la empresa, sino grupos ambientalistas o grupos que tienen un interés específico para golpear alguna industria o alguna actividad, que le dan un sesgo a este tipo de eventos sin realmente tener todo el soporte concreto y real de cuál es el posible impacto o el posible daño o la posible afectación que se dio derivado de ese accidente, que no hay que olvidar, creo que sí es muy importante ese punto. Es un accidente, no es algo que se realice voluntariamente, claro. No es que alguien abra la llave y decir vamos a tirar esto, se puede dar el caso y no solo en la industria minera, sino puede ser en la industria de la construcción o en la industria química, que ahí sí hay una responsabilidad directa por negligencia o por dolo de ocasionar esa actividad que va a afectar el medio ambiente. Pero en este caso no fue así, o sea, si se tienen las precauciones de no se maneje, no se manipule este material porque puede haber ciertas implicaciones a la salud, la gente dice no importa, yo lo voy a manejar así y hay un accidente, entonces es negligencia. Entonces no es tener en conciencia lo que puede determinar, lo que puede implicar, lo que puede resultar la operación de una planta, de una empresa minera que no, una vez más, que no trabajó bajo las regulaciones porque no existen, no se siguen. Es una utopía. Nos encantaría que se siguieran dando las regulaciones, pero se siguen sin dar. Nos encantaría saber eso. Si les parece, antes de seguir con esta conversación, vamos a ver estos datos duros, esta encuesta que tienen también que ver con información y que determina muchísimos de los datos que estamos hablando y que además también son datos duros que es importante que la gente conozca. Vamos a verlos. Bueno, los vamos a mantener un momento, estos datos duros. Es importante, como les digo, retomarlos para que sobre esas bases pues generemos esta discusión. Pero a ver, doctor Romero, me estaba sí, yo lo que insisto es que sí se cumple con la normatividad ambiental mexicana. Incluso el accidente se da, pero hay un protocolo de respuesta. Ese protocolo inmediatamente fue implementado en este sitio. Puedo decir, ocurre el accidente, inmediatamente un bordo de contención para evitar que eso, inmediatamente se sabe que ese ácido hay que agregar materiales neutralizantes y se agregan. Entonces, una vez que se contiene, viene el plan de remediación que se implementa en los días posteriores a este derrame y de hecho esas acciones hacen de que esa contaminación de ese accidente
no alcanzara distancias tan grandes como en un primer momento se declaró a la prensa, creo yo, de manera irresponsable. Entonces sí, yo creo que también hay que tener presente esto, ¿no? Cumplir con la normatividad y con la legislación ambiental no necesariamente te evita un accidente, porque, insisto, esto se debe a una situación anómala climática que se da. Y luego ocurre el accidente, pero lo más importante es que las empresas tienen un protocolo de acción para tratar de minimizar el daño que puede ocurrir. Es decir, no estamos tampoco en la época primitiva donde Claro. todo se... Pero, quiero entender rápidamente esto. ¿Fue irresponsable de parte de los medios de comunicación dar a conocer este tema, exagerarlo o simplemente pues, no hablar de él porque no es el único que sucede? Hay muchísimos que han sucedido. ¿Considera usted, doctor Romero, que fue irresponsable abordarlo, ponerlo sobre mesa, acusar a esta minera de Buenavista de este daño ambiental? ¿O era mejor callarse, aunque fuera mínimo, y mantenerlo al margen? La noticia tiene que darse, porque no se puede ocultar. La verdad sale siempre Pero entonces a no sería lucir. El irresponsable. punto está en la irresponsabilidad de decir, por ejemplo, este derrame afectó la calidad del agua de la presa El Molinito, que es la que abastece Hermosillo, por ejemplo. ¿Con qué datos? Si no se habían hecho estudios. Entonces yo me refiero a que precisamente cuando tú activas tu protocolo en respuesta a un accidente, después vienen los estudios y una vez que tienen los datos, entonces es que se tiene que dar una respuesta, una noticia responsable. Sí, y las Entonces, investigaciones pertinentes. y precisamente yo digo, ¿por qué entonces dice, y así decía la noticia, el derrame recorrió 300 kilómetros hasta, ¿con qué datos? Entonces, ahí está la irresponsabilidad. Okay. Dar la noticia es un derecho y la población tenemos derecho a saber lo que ocurre, por supuesto, pero la noticia debe ser dada de manera responsable, sin crear un pánico, para mi gusto, innecesario. Correcto. Vamos a revisar ahora sí, si le parece, los gráficos, y sobre este tema vamos a analizar también los puntos que tienen que ver con esta discusión. Miren, ahí está. De acuerdo con Fundar, que es un centro de análisis e investigación en México, existen más de 25,000 concesiones mineras vigentes, de las que estábamos hablando al principio de este espacio. 63%, un poco más, son de empresas canadienses, le sigue en segundo lugar arriba de 13% estadounidenses, y solamente el 9.2% son empresas mexicanas. Si retomamos este punto, que me gustaría hacerlo después de una pausa que vamos a hacer, que tiene que ver con las políticas de AMLO, les voy a sugerir la siguiente pregunta para que la pensemos y, regresando de la pausa, la analicemos. También estamos conociendo este dato que dice que el sector minero metalúrgico contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto Nacional, también ya lo habíamos tocado, y que en 2015, como lo dijo Mariano, sí se generaron 352.666 empleos directos a más de 1.6 millones de mexicanos, empleos directos que, bueno, ya tomaremos en contexto si son bien pagados o no, de acuerdo a lo que determina el riesgo para estas personas. México además ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel mundial, se ubica además entre las 10 principales producciones de 16 minerales, incluyendo plata, que somos el primer lugar, oro, cobre y zinc. Esta es una fuente de la Secretaría de Economía. Vamos, si les parece, a hacer esta pausa con estos datos duros y regresamos para saber qué es lo que representan y lo que significan para la economía mexicana, y también tocar el tema de lo que Andrés Manuel López Obrador propuso sobre las concesiones en esta administración. Vamos a la pausa y regresamos en un momento con análisis político. El viaje más importante de nuestras vidas siempre es aquel que hacemos hacia alguien más. Visita personasquesondestinos.com. Aeroméxico, la línea que nos une. El topógrafo corneal cónico compacto es un instrumento que sirve para evaluar la topografía de córneas humanas, y en el laboratorio lo queremos utilizar para evaluar queratocono y hacer diagnóstico de ojo seco. El topógrafo corneal básicamente consiste en este objeto que está aquí. Es un objeto en 3 dimensiones en forma de cono.
que tiene una especie de manchas blancas puestas sobre un fondo negro. Esas manchitas parecieran elipses. Cuando se reflejan en la córnea, uno debería observar un arreglo ordenado de puntos. En este caso se le llamamos un arreglo semirradial. ¿Sí? Se ilumina la pantalla con una serie con iluminación LED, y entonces cuando uno pone el objeto aquí enfrente uno observa su forma, ¿no? Cuando hay córneas deformes, ese arreglo de puntos se ve inclusive a veces hasta borroso, o los puntitos unos se enciman con otros, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga la persona, ¿sí? La idea es que capturen las imágenes con este dispositivo. Normalmente se tendrá que hacer el software, ya sea que sea en Android o en iOS de Apple, y uno lo pueda capturar las imágenes, se suben a la nube, se procesan y inmediatamente poder tener la topografía de las córneas humanas. Este prototipo llevamos más o menos como 6 meses en desarrollarlo, ya probarlo y medir con córneas y superficies de referencia, más o menos 6 meses, y ahorita estamos en la etapa de que vamos a construirlo ya con un diseño más agradable, digamos, con nuevos materiales, y ya con esta idea de ponerlo fijo a la persona, ¿no? Es un centro multidisciplinario donde se desarrolla ciencia y se hace ciencia aplicada, y hay una parte de tecnología. Entonces la idea es todo lo que se nos ocurra, digamos, que pueda servir, ¿no? Actualmente existen varios campos prioritarios y uno de ellos es la salud. Entonces tener una población sana yo creo que siempre va a ser bueno. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Les recuerdo, estamos tocando el tema de mineras y políticas extraccionistas en México. ¿Cuál es el impacto ambiental, el impacto económico? ¿Cuáles son las implicaciones sociales? Y además también si es que se está llevando a cabo la política correcta, en este caso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sobre las concesiones a diferentes empresas extranjeras, estadounidenses y canadienses concretamente. Vamos a escuchar las palabras, si les parece bien, señores, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente sobre las concesiones y el plan que tiene esta administración sobre el futuro inmediato de estas industrias, de estas empresas, y también de la industria y el futuro que tienen en nuestro país. Vamos a escucharlo y regresamos. No se revocan concesiones. Número 1. Número 2. Queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia. Lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá. Lo mismo, igual. Es decir, que le paguen bien al minero, ¿sí? Que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá, y sobre todo que no contaminen. Esa es la regla. Y no hay ningún problema con las concesiones. Nada más que ya no vamos a dar más
porque ¿para qué quieren más? Ya es mucho, ¿no? A ver, vamos a rescatar dos cosas de las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Dice que no se van a dar más concesiones, bueno, ya sería ridículo, de las 25,000 que existen, de las cuales hay un porcentaje importante que son más del 13% que están trabajando en la clandestinidad, que por supuesto no pagan impuestos. Ahora, de estas 25,000 que sí están trabajando de manera regulada, pues ¿cuántas son las que pagan impuestos verdaderamente? ¿Cuántas son las que se reflejan en pagar impuestos y además que no contaminen? Estos dos puntos que él puso sobre condición para que sigan trabajando, las cuales a mi manera de ver no están cumpliendo. Esa es una. Y la segunda, esta incongruencia sobre rescatar lo que tenemos en México, rescatar el petróleo, rescatar esta industria del petróleo en México con base en la extracción del crudo en nuestro país, no comprarlo otra vez a intereses internacionales, generar refinerías en México, pero yo no veo que eso suceda en el ámbito de la minería. Solamente el 4%, como estamos platicando, son empresas mexicanas, el resto se va a las empresas extranjeras. Entonces, este producto tan rico y tan solicitado, tan demandado en el mundo, le pertenece a empresas extranjeras. Vamos por partes. Me voy primero contigo, Leticia, sobre estas palabras de Andrés Manuel López Obrador, este análisis y lo que tú consideras que sí es viable y lo que no. Bueno, creo que es importante resaltar la postura en cuanto a la mención de no se van a dar más concesiones. Y no recuerdo si dice exactamente la cantidad de concesiones que existen. 25,000. Perdón, más bien relacionado a la extensión territorial. O sea, cuánto se refleja en hectáreas, por ejemplo. Una de las cosas que se ha revisado, quienes hemos estado analizando cuestiones en el Sistema Geológico Mexicano o revisando en Secretaría de Economía el número de concesiones y esto, no, tampoco quedan claros los datos. Otra vez volvemos al problema de la cuestión de la comunicación o de revisar datos entre instituciones. Las concesiones, es muy común encontrar concesiones repetidas o concesiones. Entonces, es muy común. Es muy común. Claro. Demasiado común. ¿Cuántas empresas estarán absorbiendo estas 25,000 concesiones? ¿10 empresas? ¿20? No, creo que es un número más alto. No, Más mucho más alto. alto. Sí, Mucho Yo más les alto. pregunto porque no sé, pero para hacer 25,000 concesiones no deben de ser muchas las empresas. Además, también vamos a hablar que la minería no es la misma, o sea, hay diferentes tipos de minerías. Están las minerías metálicas, las no metálicas, las canteras, las que son concesibles, me parece que es el término, que significa que tienen que pedir una concesionable, la que tienes que pedir una concesión. Hay un mundo de diferentes tipos de empresas. Entonces, no solamente vamos a hablar de Grupo México o de Frisco o Goldcorp, etcétera. Hay muchísimas más. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Segundo, esta cuestión de que se repiten las concesiones, muchas tienen que ver con las unificaciones o con nuevos tratos que a lo mejor una empresa se asoció con otra y tuvieron que unificar cierto tipo de concesiones. Para no ahondar en este tipo de cuestión técnica, a lo que voy es que quizás también lo que haría falta que hacer una puntualización es que se tiene que revisar las concesiones. No nada más es decir, no vamos a dar más concesiones, sino decir qué se va a hacer con las que ya se tienen. ¿Y qué están haciendo a las que ya se le otorgaron? Mariano, ¿tú qué opinas? Exacto. Yo creo que un punto fundamental que hay que rescatar de las palabras del presidente es el compromiso de que no se van a revocar concesiones. Si vivimos en un Estado de Derecho, lo primero que se necesita para las inversiones es seguridad jurídica. Si hay un mensaje de que una concesión se va a revocar simple y sencillamente por decisión política o por un presupuesto que se tiene sobre un mal manejo de la industria minera, de la afectación al medio ambiente y de que no pagan impuestos, se tiene que seguir un debido proceso, se tiene que respetar la ley y se tiene que dar una seguridad jurídica para que esas inversiones efectivamente se den en el país. Pero insisto, ¿dónde está esa ley jurídica? ¿Dónde están estos procedimientos para determinar que sí? En la propia ley, en el marco jurídico. ¿Y por qué entonces no se determina con base en las afectaciones de impacto ambiental a estas empresas mineras para saber si están cumpliendo o no con estas regulaciones? Es que son dos ¿Quién temas está distintos. auditándolos? En mi opinión son dos temas distintos. Uno, el cumplimiento de la ley, ese marco jurídico y ese seguimiento por parte de la autoridad. Y el otro, el manejo sesgado que se le da por medio de ciertos grupos de interés económicos o políticos de afirmaciones
sin haber agotado ese debido proceso, decir, esa empresa está contaminando, esa empresa no paga realmente sus impuestos, esa empresa tiene demasiadas concesiones. ¿Con base en qué? Si no se ha seguido un procedimiento, si no se ha agotado todas las instancias legales, si no hay una determinación jurídica por parte de la autoridad competente, con todas las pruebas y elementos técnicos, diciendo, efectivamente aquí se violó la ley, efectivamente esa empresa no cumple con todos los parámetros, no se puede afirmar de antemano y no se puede eliminar la presunción de inocencia de toda empresa o de toda persona si no se ha seguido sus procedimientos. Insisto, la seguridad jurídica es fundamental. Y yendo al número de las concesiones, creo que el número no podemos saber si es mucho o es poco. 25,000 concesiones suenan mucho, pero como menciona Leticia, hay desde pequeños explotadores de consumo de carbón hasta los grandes proyectos mineros de oro, cobre, zinc y plata. Cada uno de esos es una concesión y hay empresas que pueden tener muchas concesiones porque cada concesión es otorgada sobre un lote específico de tierra, sobre un levantamiento topográfico que se plantea. Puede sumar una serie de concesiones que están todas unidas, todas otorgadas a la misma empresa, pero es para desarrollar una explotación de una zona que tiene una alta concentración de minerales. Me preocupa el tema de que no se van a dar más concesiones. Si ¿Te preocupa? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Consideras que no son suficientes 25,000? creo que más que el número hay que determinar realmente cuál es el nivel de explotación de los minerales en México, qué capacidad adicional se puede dar de esa explotación, porque esa capacidad adicional significa la captación de recursos, la generación de empleos y las inversiones que se realizan para desarrollar esa actividad económica. Pero el impacto y eso ambiental va ya es tremendo. al incremento del PIB. Pero el impacto ambiental en este caso ya es tremendo, Mariano. Yo considero que, bueno, ¿qué tendría que suceder para que las concesiones se tengan que detener, como lo está planteando el presidente de México, para que el beneficio económico no sea lo prioritario para generar estas concesiones? O sea, ¿qué tiene que pasar ambientalmente para que digan, ok, ya, vamos a detener esta sobreexplotación de la tierra? Doctor. Mira, yo creo que tenemos que hacer una diferencia en el tiempo. La primera norma oficial mexicana ambiental para proteger precisamente que la minería, me gustó la palabra que dijo el presidente, minería limpia, es que sí se puede, definitivamente. Hay que hacer un parteaguas. Hay una norma que es la 141, que es la primera que saca la Semarnat para regular a las empresas y que sean preventivas, precisamente. Y eso estamos hablando del 2004. Aunque habían leyes, como la LGEPA, Desde el 93. pero norma, que es la que realmente te dice qué hacer para proteger el ambiente y que desarrolles una actividad que respeta el medio ambiente, en realidad es de reciente data. Entonces, y sí preocupa que finalmente se eche todo en un solo saco, como que no estamos en 1950, cuando las empresas hacían lo que podían, porque esa era la práctica común. Ahora no hay un proyecto que no tenga una manifestación de impacto ambiental. Para que se le dé un permiso a una empresa para que comience a explotar una mina, Pues ahí está el problema. Justamente necesita una manifestación de impacto ambiental. pero no existe. Sí Ahí existe, ¿por qué ¿Y no? entonces por qué no se lleva a cabo? A ver, lo que estoy diciendo es que nosotros hablamos de ese desastre ambiental, Sí. pero pensando anacrónicamente, digo yo, porque antes de que no existiese ni leyes ni normas, pues la actividad minera, como cualquier otra actividad industrial, se desarrolla de una manera, pues, por costumbre, ¿no? Habiendo ya el marco jurídico adecuado, yo te aseguro, porque nosotros hemos participado en varias manifestaciones de impacto ambiental, que hay un proceso antes de dar la luz verde para que inicie la explotación en una zona minera o un proyecto nuevo dentro de una zona vieja. Esa manifestación de impacto ambiental, por supuesto, es exigida y hay todo un grupo que estudia, incluso cuál es el objetivo para mí más fuerte, y ese es el más importante. Se identifican, escuchas la palabra, potenciales daños ambientales que pueda ocurrir durante la explotación minera. Potenciales. Y entonces se le exige a la empresa que tome las medidas necesarias para evitar que ese riesgo potencial llegue a la realidad.
¿Tú estás de acuerdo, Leticia? O sea, se necesita tener sí se necesita, considero, este estudio de cuál es la potencialidad, el potencial impacto ambiental que se necesita evaluar y determinar para que esta empresa minera, en este caso, esta concesión, se detuviera. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que dice el doctor Romero? Bueno, una cuestión es la concesión, que es un trámite administrativo, y otra cuestión es el proyecto productivo minero. Y por lo tanto se manejan en dos áreas distintas. Lo que está hablando el doctor Romero, y si hay que recalcarlo, bueno, no me consta porque no he revisado todas las manifestaciones de impacto ambiental que existen en México o de todas las empresas, pero me parece que sí se cumple con esa cuestión de la manifestación de impacto ambiental. Ahora, también hay que señalar que eso no puede ser lo único. Y la manifestación de impacto ambiental también tiene que estar sometida a una consulta, y que también debe de haber una cuestión de revisión de un impacto social. O sea, la manifestación de impacto ambiental, como lo dice su nombre, es manifestación de impacto ambiental. Están las guías para llevar a cabo este tipo de estudios están muy específicas en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, porque de ahí surge. Pero de todas maneras, la parte social, aun cuando en las guías se contemple un apartado que diga, por favor, aquí señale si la población está de acuerdo, si tuvieron algún conflicto, etcétera. De todas formas, esa es una parte mínima. Se necesita otro tipo de estudios que complementen a esta cosa. Y además, una cuestión solamente. Quisiera también hacer un énfasis en algo que también señaló el presidente, que cuando dice necesitamos exigirle a que las empresas cumplan, las canadienses sobre todo, que cumplan como cumplen en sus países, ¿no? Y ahí va otra vez esta cuestión de recargar hacia las empresas, cuando también podrían decir, nosotros lo estamos cumpliendo porque no está, como México no tiene ciertos lineamientos que tienen que ver con a lo mejor aspectos sociales, o cuando se refiere el doctor Romero también a la NOM 141, que tiene que ver mucho con la cuestión de jales y relaves, a lo mejor no hay una cuestión que tenga que ver con drenajes ácidos de mina o con el Tajo o con los terreros. Entonces, ahí a lo mejor nos faltarán otras cosas que dicen las empresas mineras. ¿Sabes qué? Como México no tiene un lineamiento que explique esto o que nos pida que cumplamos ciertos estándares, nos vamos a ceñir en tal y tal. Qué bueno que lo hacen, pero entonces México nos hace falta decir, sí, yo ya saqué también esto para que pueda vigilar que se está cumpliendo. Otra vez recae en que mira, bueno, ya las empresas lo están cumpliendo, qué bueno, pero no tenemos esta parte de monitoreo, vigilancia, y una parte en donde te diga, ya ampliamos la 141, dimos otras áreas que también se tienen que contemplar, hicimos una NOM nueva que tenga que ver, no soy ingeniera minera, pero que también tenga que contemplar cuestiones de Tajo, cuestiones de terreros, etcétera. Y el área social, que lamentablemente, por mucho que nos podamos enfocar con que pues podemos estar cumpliendo, o que a lo mejor lo de Bacanuchi, lo de Cananea, no infringieron los límites tales y cuales, de todas maneras existe un conflicto. Claro, pero a ver, estas posturas de impacto ambiental, estas normas de impacto ambiental son incorrompibles, Mariano. O sea, confiamos tanto en ellas, se confía tanto en ellas, porque yo veo que sí, ustedes confían de sobremanera sobre estas posturas, pero que de alguna manera tampoco se llevan a cabo, o no hay un órgano que las rija, que las esté auditando o inspeccionando. ¿De qué manera podemos confiar los ciudadanos de a pie en saber que sí se están llevando correctamente estas normativas? La normativa como tal sí es de primer nivel, sí establece claramente cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de todas las empresas que quieren invertir en el sector de minería, y ahí la responsabilidad de que efectivamente haya un seguimiento puntual es por parte de la autoridad. Las empresas, todas las empresas, para poder llevar a cabo su actividad, tienen que presentar estas manifestaciones de impacto ambiental, establecer mecanismos de posible remediación, medidas preventivas, establecer todo el cumplimiento de la normatividad, cómo lo van a llevar a cabo y cuáles son los protocolos que van a implementar en caso de que suceda algo. Pero estaríamos hablando de un manual que en el papel se ve perfecto, hermoso, las reglas, pero ¿quién las sigue? ¿Quién las lleva a cabo al pie de la letra? Yo creo que les llega como un manual, las tiran a la basura y obran por su propia cuenta. Lo siguen y lo implementan todas las empresas, y la verificación de que efectivamente se esté cumpliendo corre a cargo de la autoridad. Si ¿Qué la autoridad?
la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio ¿Y sí Ambiente, los están llevando a cabo? el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sí llevan a cabo inspecciones regulares. Bajo tu experiencia y bajo tu ojo Legal, ¿sí? mi experiencia legal, sí, la gran mayoría o el 90% de las empresas cumplen con toda la normatividad. Entonces, ¿por qué y pasan, todas esas inspecciones, todos esos procedimientos? Si llega a haber alguna deficiencia o algo que corregir, la autoridad lo señala, la autoridad hace puntualmente la manifestación de que hay algunas medidas correctivas que tomar o llega a imponer sanciones. Pero ese es el mecanismo que establece nuestro marco jurídico para verificar que efectivamente se dé el cumplimiento de la normatividad y que se cumpla con todos estos parámetros. Pero dentro de estos cumplimientos de la normatividad, ¿por qué existen todavía tantas demandas sobre los abusos de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores? O sea, ese es un punto que se considera todavía no se está cumpliendo, de tantas familias que han sido afectadas, de tantos pueblos indígenas en San Luis Potosí, en diferentes latitudes que han sido, según ellos, sobreexplotados, que no cumplen con las menores condiciones para trabajar y que es un punto dentro de esas normativas que no se está llevando a cabo. Y estoy hablando de uno de los puntos más importantes, que es la parte humana, el respeto a los derechos laborales y los derechos humanos. Vamos, si les parece bien, a dar estas conclusiones rápidas sobre estos aspectos y además como las posibles soluciones, si es que ustedes las consideran, para el desempeño de esta actividad en esta administración y lo que puede también provocar que se siga o no se siga esta normativa o el eje rector de este manual, si es que se le puede decir así, ¿no? Doctor. Sí, de hecho hay vigilancia para lo ambiental, por eso está la Profepa, eso definitivamente es cierto, ¿no? Yo creo de que sí se puede desarrollar una actividad minera que si se cumple con todas estas reglas no va a impactar al ambiente como se impactaba antes. Y ese, yo insisto, es el problema. Aquí hay un pasivo ambiental minero impresionante, que fueron abandonadas muchas obras mineras, muchos residuos mineros sin ningún control ambiental, y eso es lo que impacta visualmente y ambientalmente. Pero desde que se crearon las leyes, los reglamentos y las normas que tienen un carácter preventivo, y eso yo insisto, por eso es que necesitamos diferenciar, tener esa parte de agua, la minería de antes y la minería de hoy. E insisto en la palabra del presidente, minería limpia. Por supuesto que es posible, la tecnología existe. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos tratando de... Es posible, o sea, se puede hacer, sí se pero puede. No se ha llevado a cabo todavía. No, de hecho, se está en camino. Ahora, Pero la ¿cuántos aplicación años, de estas desde normas... hace cuántos años se está sobreexplotando la tierra y se está haciendo esta actividad minera en nuestro país sin estas condiciones adecuadas? ¿Qué significa sobreexplotando? Pues explotando la tierra a niveles, lo voy a poner de esta manera, ¿qué tanto se necesita el oro, la plata, los diamantes? ¿Qué tanto se necesita para el ser humano? ¿Qué tan indispensable es para llevar nuestra vida para sobreexplotarla de esta manera que, pues de alguna manera, Es que yo no- necesitamos todo lo que se tiene de oro, todo lo que hay en los anaqueles, en las tiendas de oro, para vivir una vida con una calidad, con cierta calidad? ¿Se necesita verdaderamente sobreexplotar la tierra de esta manera? Para... Yo no estoy de acuerdo con el término sobreexplotar. Ahora, que si necesitamos el oro, bueno, el cobre sí. Por supuesto, no podemos vivir sin cobre, no podemos vivir sin muchos metales base. Sin esos metales, pues no existiéramos prácticamente actualmente con los estándares de vida que tenemos. Ah, que si el oro es ornato, bueno, pero el oro finalmente en economía tiene su significado y no tengo autoridad para discutir eso. Pero la palabra sobreexplotación creo que no es bien empleada. Yo creo que Le voy a decir, finalmente- porque tengo aquí un dato que dice que para poder extraer las minas, los elementos de interés que se utilizan son diversos químicos altamente tóxicos como el cianuro, el plomo, el arsénico, el ácido sulfúrico, el mercurio, entre muchos otros. Son estos procedimientos químicos que se utilizan para explotar la tierra. Explotarla de esta manera no se podría considerar como una sobreexplotación. El Es una único, pregunta. el único reactivo que se utiliza de los que has mencionado es el cianuro. Y que ¿El plomo no? No, el plomo es un elemento que está en los minerales, no es un reactivo que usa la minería para explotar. El plomo, el arsénico están naturalmente en las rocas, en los minerales que conforman las rocas. De todo lo que mencionaste ahí, solo el cianuro es el reactivo que se utiliza para extraer el oro. Y de hecho es todo una tecnología que se sigue usando en cualquier parte del mundo. Es como que me digas un tanque de gas en tu casa. El gas es una sustancia peligrosa. Puede explotar y causar un problema. Claro, podría. Y entonces, lo tenemos en la casa, ¿sí o no? Sí, claro. Si el tanque es
suficientemente bueno, cumple con las calidades, se está monitoreando constantemente para que no haya fuga, no haya explosiones. Entonces, realmente cualquier actividad representa un riesgo para el hombre. El punto es que, hechas las reglas, y que creo que son bastante correctas en México, por supuesto se tienen que mejorar, porque como decías, es que la 141 no es la única norma. De hecho, la minería es de las actividades industriales más reguladas en este país. Existen más de 10 normas oficiales mexicanas. De hecho, ya hay para terreros, ya hay para cualquier tipo de residuos. Entonces, aquí el punto es la vigilancia. Por supuesto, existe el mecanismo de vigilar, que es la Profepa. La Semarnat está estructurada de tal manera que hace las normas, estudia todas las solicitudes para que haya actividad minera y la Profepa vigila que se cumplan. Entonces, el mecanismo existe. Ahora, ¿se hace o no se hace? Bueno, depende de la experiencia de cada quien. Yo te puedo decir, por ejemplo, que nosotros ahorita estamos de la mano trabajando con la Profepa y con la empresa minera para un pasivo ambiental en Tasco, que es una zona que ha habido explotación minera desde muchos años atrás. Entonces, ese pasivo ambiental que quedó, entonces nosotros ahorita nos contrataron a la UNAM precisamente para remediar el sitio y estamos trabajando de la mano. Entonces, la empresa asume su responsabilidad de financiar la investigación y luego va a aplicar esto. Y la Profepa está vigilando que lo que nosotros estemos haciendo pues realmente cumpla con las expectativas de la autoridad para cuidar la salud ambiental y por supuesto la salud del pueblo. Entonces sí, yo creo que el asunto no es tan fatalista, yo lo miraría más bien con optimismo hacia adelante y más bien creo yo que tendríamos que tener la mente más positiva e incluso exigir que haya más vigilancia, por supuesto. Llevamos desde los 80s teniendo una mente positiva sobre los diferentes aspectos que dañan al planeta Tierra. Sabemos que se nos está haciendo tarde, ya estamos en el punto límite de no tener una vuelta sin retorno. Vamos a ver si no es demasiado tarde tomando estas posturas positivas, que me parece muy correcto, me parece muy filosófico, pero a ver si no es demasiado tarde para que la Tierra de alguna manera pues ceda, ¿no? Deje de producir de manera natural todos estos elementos que nos hacen subsistir de una manera natural y no sobreexplotándola. A lo que me refería con sobreexplotación es que está ya determinado y además comprobado que al sexto mes, en junio, julio, la tierra, los recursos naturales que da para alimentar al país están desbordados, están sobreexplotados. La tierra tiene que trabajar a marchas forzadas al doble para poder alimentar a los 7.500 millones de habitantes en este planeta. En este caso no estamos hablando de alimentación, sino de lujos. A eso me refería. Son tan necesarios estos lujos, sobreexplotar la tierra para sacar estos minerales para poder vivir. Lo dejo en la mesa como a manera de conclusión. Una conclusión rápida, un minuto, Mariano, Sí, acerca de... rapidísimo. Creo que tratándose de esta actividad económica, la minería, pero como cualquier otra, es fundamental manejar correctamente los conceptos, los datos, la información y las afirmaciones que se hacen. Como menciona el doctor Romero, no podemos aventar una generalidad de que la minería sobreexplota las comunidades, daña los derechos humanos y daña el medio ambiente por la concepción que se tiene de cómo era la minería hace 50 años o hace 100 años. Las normas, la vigilancia por parte de la autoridad y el cumplimiento y la responsabilidad social de todas las empresas ha ido evolucionando, ha ido generando mejores prácticas, mejor normatividad, mejores mecanismos de control para tener una explotación mucho más responsable con el medio ambiente, con los derechos humanos, con las comunidades aledañas que se ven afectadas por esta actividad industrial. Entonces, creo que no se deben hacer generalidades tan a la ligera, sino centrarse realmente en cuál es la situación de la industria minera el día de hoy, cuál es el marco normativo que tiene la industria minera el día de hoy, y si se quiere llegar, como menciona el presidente, a una explotación limpia y pedirle a todas las empresas que tengan los mismos estándares que tienen las empresas en Canadá, no es que no lo quieran hacer aquí, es que la ley en México establece un marco preciso, un marco claro, que es el que las empresas tanto canadienses, estadounidenses y mexicanas cumplen, que en algunas cosas está por adelante de la
normatividad canadiense, en otras está atrás. Si queremos llegar al punto de la ley canadiense, en lo que estamos atrás, es reformar la ley para llevarnos ahí, pero no decir que tenemos dos estándares y que las empresas no cumplen aquí con lo que se les exige en Canadá. No cumplen con lo que se les exige en Canadá porque no estamos en Canadá, estamos en México y aquí aplica el Estado de Derecho mexicano. Correcto. 30 segundos rapidísimo, Leticia, perdóname, sí, se nos está acabando el tiempo. Lástima que soy el cierre, pero bueno, un dato rápido. Pero tendremos tiempo para hacer esta mesa siempre más, okay, más abierta. Un dato muy rápido, que hay un estudio en el que, por ejemplo, la Profepa, de entre 2011 y 2015, visitó el 2% de los sitios concesionados a minería. Sí existe la vigilancia, yo no estoy diciendo que no exista, pero es muy baja y le dedica muy poco tiempo a la cuestión de monitoreo.